Lo que sí que se mantiene al 10% es el IVA de la gasolina y del diésel. En abril, el consumo de combustibles de automoción ha bajado un 1,2% respecto al año anterior y un 3,4% frente a marzo. Suben las gasolinas, pero caen los gasóleos. En el acumulado anual, el consumo crece ligeramente un 0,7%, impulsado por las gasolinas, mientras desciende en el resto de carburantes. Esa factura de la luz y del gas vuelve a notar cambios tras el fin de las medidas fiscales extraordinarias aprobadas durante la crisis energética. Por eso, miles de hogares de la región de Murcia quieren saber cuánto van a pagar de más, cómo les afecta y qué pueden hacer para intentar ahorrar. Paco Lorente, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, esto supone un grave golpe al bolsillo. La factura se va a disparar un 28% y el recibo además se va a encarecer entre 8 y 15 euros. Esto al consumidor le afecta de lleno. Sí, le afecta de lleno y bueno, podríamos decir que ya no solo es el problema de que se va a pagar más, sino también la sensación de que a los consumidores y a las familias pues nos cuesta mucho más llegar a ese nivel de vida que queremos tener. Por separado pueden ser importes que puedan ser asumibles, pero el consumidor no actúa de manera separada dentro de sus gastos, sino que en el cómputo total pues vamos a ver cómo nos va a afectar de lleno a nuestro gasto, sobre todo también en la cesta de la compra. Además, se supone, Paco, que estas rebajas fiscales se aprobaron en un contexto muy concreto, pero llama la atención porque aún estamos sumergidos en ese contexto. ¿Por qué ahora desaparecen? Bueno, desaparecen al final porque dentro de esas medidas que tiene contemplada el Gobierno y dentro de ese timing, algunas de ellas, como estamos viendo, están desapareciendo, otras se están conteniendo todavía. Veremos a ver qué sucede también al final del mes con ese IVA reducido del diésel y la gasolina. Pero bueno, lo que sí que está claro es que la percepción de las familias sigue siendo la misma. No vemos una percepción de un mayor ingreso, de un mayor nivel de vida, de un mayor poder adquisitivo en cuanto a coste, y creo que eso también es una de las claves donde más va a afectar a la familia, en esa percepción del poder adquisitivo y, por otro lado, pues del gasto que vamos a tener que afrontar al final de mes. Además, siempre las personas que salen perjudicadas son las familias. A ellos no se les vuelve a implantar medidas para intentar paliar esta crisis. ¿Estaríamos hablando de una subida importante o más bien moderada para una familia media? Para unas rentas medias o bajas, este tipo de impacto va a suponer pues un mayor esfuerzo dentro de su presupuesto, obviamente, sobre todo porque estamos hablando de gastos esenciales. Este tipo de gastos en los cuales se estaban aplicando estas medidas no son gastos que podamos de alguna manera eliminarlos, ¿no? O incluso reducirlos, son gastos que tenemos que tener, entonces va a impactar de lleno en nuestra economía doméstica. Obviamente, según el tipo de familia, pues una renta media, una renta baja, pues 10 euros al mes, 20 euros al mes, obviamente, pues suponen decisiones importantes a la hora de destinar sus recursos y sus presupuestos, cosa que obviamente pues va a afectar en otro tipo de consumo que estas familias o estos consumidores pues estaban llevando a cabo. Precisamente que a eso quería ir, a que son gastos necesarios, son gastos del día a día. Ahora, en una comunidad como Murcia, donde los veranos son especialmente calurosos y el aire acondicionado se convierte en una necesidad, esta subida entiendo que se va a notar muchísimo más de cara a estos meses de verano. Esta subida la vamos a notar, obviamente. Es que además en la época en la que entramos, en pleno inicio de la temporada de verano, con temperaturas que van al alza dentro del consumo energético del hogar, obviamente lo vamos a ver. Muchas familias pues se tendrán que ver en la tesitura de, pues de alguna manera también equilibrar también ese gasto y esa necesidad de activar el aire acondicionado, ¿no? Pero es que incluso más allá de eso, cuando hablamos de ocio, de viajes, de restauración, de todo este tipo de actividades que ahora con el buen tiempo y en estos próximos meses, pues obviamente salimos más, consumimos más, pues posiblemente también pues se vean afectados en algunos casos. De cara al verano, ¿qué medidas podrían ayudar a reducir este consumo sin perder el confort que se necesita, ¿no? Porque si no, no se puede estar en una casa ya con 40 grados en la calle y 30 a lo mejor, 28 se pueden alcanzar en algunos casos. ¿Qué pueden hacer? ¿Qué medidas podrían tomar?
Es cierto que estamos ante una situación complicada o compleja, si lo queremos ver así, porque tanto los consumidores como las familias españolas llevamos mucho tiempo y pues haciéndose esfuerzos dentro de nuestra economía doméstica, y tenemos que decir que hemos aprendido mucho pues a la hora de ahorrar, de saber leer las ofertas, las promociones, los contratos con las compañías energéticas, por ejemplo, que tenemos activos, pero es un buen momento para, una vez más, pues revisar esos contratos, revisar las potencias, revisar esas promociones que a lo mejor están a punto de caducar y de alguna manera pues movernos entre comercializadoras, distribuidoras, empresas, y de esa manera pues también controlar un poco pues aquellos gastos y aquellos contratos que tenemos mes a mes durante mucho tiempo, que a veces no los revisamos, y quizás este momento es un buen momento para ello. Podríamos decir entonces que no va a afectar por igual a todos los consumidores, es decir, que hay diferencias según el tipo de contrato de suministro que tengan en ese hogar, ¿no?, en esa familia. Sí, por supuesto. Estamos viviendo una competitividad muy alta dentro de las distribuidoras energéticas y es un momento donde, pues, obviamente, según el contrato que tengamos, la potencia y lo que tengamos contratado, pues nos va a suponer un esfuerzo mayor o menor. Obviamente, también va a repercutir dentro del consumo que nosotros hagamos proactivamente. Pero es muy importante, y ahí sí que ese mensaje creo que lo podemos tener, aunque, como digo, muchos de nosotros hemos aprendido mucho durante todo este tiempo, porque desgraciadamente pues no es una situación nueva la que estamos teniendo, es un momento para poder comparar, para poder movernos y de esa manera al menos pues tener la mejor oferta de mercado que nos ayude pues a que nuestro bolsillo al final del mes sufra lo menos posible. Claro, porque al final se junta a este fin de la rebaja del IVA, se junta que la cesta de la compra no para de subir, la inflación. Al final, ¿existe riesgo de que algunas familias entren en situaciones de pobreza, en este caso energética, o que incluso agraven problemas que ya tenían, como puede ser la cesta de la compra? Hay problemas, obviamente, y desgraciadamente que se van a agravar para muchas familias. Para otras muchas, pues simplemente pues lo que vamos a encontrar es que pues la suma de estas pequeñas subidas que hemos ido acumulando, pues al final pues son verdaderos impactos. Eso es indudable. Cuando suben los gastos esenciales, pues el consumidor va a recortar también de otro tipo de gastos, va a tener sobre todo menor capacidad para decidir. Por eso es muy importante que no nos conformemos con aquello que tengamos contratado, sino que investiguemos, porque la capacidad de decisión se nos va de alguna manera a recortar, porque este tipo de gastos y de precios que vamos a pagar más ahora al final de mes lo van a hacer así y nos van a empujar a ello. Y de alguna manera, pues esas familias que van a sufrir más, pues tienen que, una vez más, pues apretar más el cinturón, buscar promociones, buscar también pues una compra mucho más medida, mucho más cotidiana, promociones, ofertas, comparar, que es la manera, pues de alguna manera, para llegar al fin de mes con el mayor rendimiento posible, positivo. Y ya por último, Paco, no sé si podemos poner un ejemplo real de cuánto puede aumentar la factura mensual de una familia media aquí en la región de Murcia, teniendo en cuenta las condiciones que hay aquí del calor, de los 40 grados y que ahora el aire acondicionado pues lo vamos a utilizar prácticamente a diario. Pues estábamos hablando de en torno a unos 5 o 10 euros por factura, por suministro, en este caso, de aquellos que se han visto ahora afectados por esta eliminación de la reducción del descuento al IVA que teníamos teniendo. Pero es cierto que en regiones, en comunidades como la nuestra, pues podemos llegar incluso a más. Incluso estamos hablando de entre 8 y 15 euros al mes, sí que vamos a poder verlo. Paco Lorente, experto en la conducta del consumidor, muchísimas gracias por atendernos. Buenos días. Muchísimas gracias a vosotros. Buenos días.